la retención del agua y cambios físico-químicos en un suelo calcáreo al aplicarle una zeolita natural mexicana. Básicamente en este video me voy a permitir tocar 4 aspectos de esta plática, una ligera introducción para que se entienda lo que es este elemento, la zeolita, la metodología utilizada en este proyecto de investigación, los resultados mayores obtenidos y las conclusiones que llegamos a tratar de establecer después de conducir este proyecto. La zeolita fueron descubiertos por un químico de origen sueco, y fue en 1756 cuando descubre estos materiales y los llamó piedras hirvientes o piedras que hierven. En base a eso, él las llamó precisamente zeolita, que es una conjunción de 2 términos, que es zeo, hervir, y litos, que significa piedra. Posteriormente, en México, en 1973, un geólogo Monckton, de apellido Monckton, fue el que por primera vez establece en una revista que se llama American Mineralogy la presencia de zeolitas y básicamente una mordenita y una clinoptilolita que fueron descubiertas en el estado de Oaxaca. Pero ¿qué es una zeolita desde el punto de vista químico? Una zeolita, pues es simple y sencillamente son conocidos como tectosilicatos y tienen en el centro ya sea un silicio o un aluminio. Y en base a esto está rodeado, tiene cargas negativas que precisamente permiten ese proceso de intercambio de iones y la desorción reversible del agua. Entonces, aparte podemos tener otras moléculas o cationes como pudieran ser calcio, sodio, potasio, magnesio, etc. Y entonces lo que estamos viendo precisamente esta es la estructura básica de la zeolita, ya como dije, con un silicio o con un aluminio en el centro, y luego tiene una formación tetraédrica que permite precisamente esos intercambios muy fuertes del agua. Esta zeolita, por esta razón, ha sido utilizada en muchos aspectos como descontaminación de agua y suelo, en remediación ambiental, en medicina alternativa tanto para humanos como animales, en la industria de la construcción. Por ejemplo, en el caso de Oaxaca se tienen catedrales o iglesias o incluso algunas escuelas donde se ha utilizado la zeolita como un suplemento alimenticio tanto en humanos y animales. Y en este aspecto yo me voy a concentrar un poquito en el sector agropecuario con base precisamente en la utilización de zeolita en un suelo agrícola. Por esta versatilidad que tiene la zeolita se le conoce como la roca mágica. Así es como atraviesa en todo el mundo, se conoce como The Magic Rock o la roca mágica, por esta versatilidad que tiene precisamente de su utilidad. Entonces el objetivo de este estudio fue evaluar la capacidad de retención de agua en un suelo calcáreo al cual fue adicionado con diversos niveles de zeolita. Y un segundo objetivo fue también evaluar el cambio en las propiedades físico-químicas del suelo al momento en que se le estaba aplicando este material. Para hacer esto, para lograr este objetivo, se estableció un experimento bajo condiciones de campo en un suelo agrícola, que es propiedad de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que está localizada cerca de la región de Delicias, y fue irrigado en el sistema de riego 05 de Delicias, Chihuahua. Previo al establecimiento del experimento en campo, pues se preparó el terreno, la siembra y se realizaron los tratamientos en campo. En caso del cultivo que se utilizó fue la alfalfa, cuyo nombre científico es Medicago sativa. Se evaluaron 4 tratamientos. El primero de ellos fue sin zeolita, es decir, el grupo control, o también conocido como grupo testigo, 5 toneladas por hectárea, 10 toneladas por hectárea y 15 toneladas por hectárea. Estos tratamientos se pusieron en campo bajo un diseño de bloques completos al azar, precisamente para tener una mejor evaluación de este experimento.
Obviamente, previo al establecimiento de los tratamientos, se sacó una muestra compuesta de suelo en la parte superior, como se establecen los cánones internacionales, y ahí detectamos algunos parámetros como pH, conductividad eléctrica, materia orgánica, nitrógeno total, fósforo y algunos otros parámetros, como fue el caso de carbonatos, bicarbonatos y cloruros. Las muestras de suelo se cuantificaron en estos 4 tratamientos, en estas 4 fechas, después de que se sembró el cultivo. Y vamos viendo los resultados. En el caso de los resultados, observen ustedes que aquí lo que medimos fue retención de agua. En el tratamiento 1, que es el testigo, es el que menos agua tenía. Esto quiere decir que la zeolita sí funciona como un proceso de absorción de agua, y esto es muy importante para lugares como en el norte de México, que tiene zonas muy áridas y semiáridas. Entonces observen ustedes que este fue en la primera fecha. En la segunda fecha se sostiene el mismo parámetro, donde el grupo control, es decir, el suelo que no tenía zeolita, es el que menos humedad tenía. Observen ustedes que tenemos aquí un efecto precisamente, bueno, lo que hicimos también fue hacer un proceso de regresión, dado que los tratamientos que tenemos son tratamientos con gradiente. Entonces realizamos las curvas de regresión. La tercera vez que fuimos a muestrear agua, observen ustedes que sigue siendo consistente, y aquí tenemos un efecto cuadrático muy claro, donde empieza a subir y luego después empieza a descender. De cualquier manera, creo que es muy claro o resulta muy claro que la zeolita sí absorbe cantidades de agua que son elementales para zonas áridas y semiáridas. Y veamos qué pasó en el cuarto muestreo, el mismo parámetro. Observen ustedes el proceso de que tenemos la curva, la curva normal, pero donde no tenía zeolita es donde menos agua se tiene. Esto es muy importante para el caso de zonas áridas y semiáridas, donde pues precisamente lo que queremos es conservar agua para el futuro. Entonces, esto es muy importante. ¿Qué pasó con otros parámetros? Por ejemplo, el pH. En el pH no encontramos diferencias estadísticas. Observen ustedes aquí que los 4 tratamientos se puede visualizar que están en un pH muy similar, donde varió de 7.6 a 7.8, entonces no encontramos diferencias estadísticas significativas en este parámetro. Sin embargo, observen ustedes ahora lo que pasó con la conductividad eléctrica, donde tenemos un claro ejemplo de un efecto cuadrático, donde empieza a subir y luego empieza a descender. Sin embargo, en el cultivo de control o testigo fue el que menos conductividad tiene. Nosotros asumimos de que este efecto fue precisamente porque se presenta una mayor cantidad de sales, de carbonatos, de sodio y otras. ¿Qué pasó con nitrógeno total? También encontramos diferencias estadísticas. Esto es muy interesante porque pues otro de los problemas que tenemos en zonas áridas y semiáridas es el problema con la presencia de nitrógeno. Entonces observen ustedes, aquí está muy claro un efecto donde la zeolita, entre mayor zeolita, mayor cantidad de nitrógeno. Este ejemplo o estos resultados, tenemos que seguir investigando cuál es el mecanismo que permite que la zeolita nos esté dando estos resultados. Por lo pronto, a estas alturas de nuestra investigación, es muy importante mencionar que estamos cumpliendo con las hipótesis que teníamos en unos inicios. ¿Qué pasó con el fósforo? Observen ustedes en el caso del tratamiento con 10 toneladas de zeolita, el fósforo hay una concentración, por lo que asumimos que se forma un microambiente en el suelo que genera que ciertos iones salgan a ser más disponibles para la planta. Entonces esto nos está guiando a otras investigaciones en el largo plazo. En el caso del potasio, no encontramos diferencias en ninguno de los tratamientos,
Y bueno, una de las cosas que podemos asumir es que esto es común en un suelo calcáreo, sobre todo pues del norte de México. Nosotros creemos sinceramente que no íbamos a encontrar en algunos parámetros alguna diferencia significativa, como es el caso de potasio. ¿Cuál es nuestra conclusión? Bueno, es muy simple. Nosotros llegamos a concluir que la aplicación de zeolitas en un suelo calcáreo sí retiene humedad y que tenemos que cuantificar en términos biológicos y en términos económicos cuál es esa participación de la zeolita, y además que se forma un microambiente en el suelo que ayuda a las plantas a seguir siendo procesadoras de lo que andamos buscando, que es precisamente la fotosíntesis, para ser más eficientes esas plantas.